Esta es la cuarta clase de una serie de 4 sobre desigualdades. Hoy estudiaremos desigualdades con valor absoluto. De acuerdo a las propiedades de valor absoluto, si A es mayor o igual que 0, podemos concluir lo siguiente. Las soluciones de la ecuación valor absoluto de X estrictamente menor que A son todos aquellos valores de la recta real cuya distancia al valor 0 es menor que A. Si vemos en esta figura, donde hemos dibujado un segmento de la recta real, vemos que está el origen, vemos que están marcados los valores menos A la izquierda del 0 y A la derecha del 0. Entonces, todos aquellos valores de X que tienen una distancia a 0 menor que A son los valores que cumplen la ecuación valor absoluto de X menor que A. Es decir, son los valores que cumplen la desigualdad X mayor que menos A y menor que A. De manera similar, la desigualdad valor absoluto de X menor o igual que A es equivalente a el conjunto de todos los valores X que son mayores o iguales que menos A y menores o iguales que A. Tercero, si tenemos en cambio la ecuación valor absoluto de A, valor absoluto de X estrictamente mayor que A, esos son todos los valores de X de la recta de A que están a una distancia de 0 estrictamente mayor que A. De nuevo, si vemos la figura, aquí tenemos un segmento de la recta real que contiene el 0, a la izquierda menos A la derecha A. Entonces, los valores de X que satisfacen la desigualdad son aquellos puntos que están a la derecha del valor A y a la izquierda del valor menos A. Es decir, son los valores que satisfacen X estrictamente menor que menos A o X mayor que A. De manera similar, si tenemos la desigualdad valor absoluto de X mayor o igual que A, eso es equivalente a decir que el valor de X es menor o igual que menos A o el valor de X es mayor o igual que A. Por último, consideremos la desigualdad valor absoluto de X menos C menor o igual que A. Para comprender esto, ubicamos en la recta real el valor C. Veamos en el segmento de recta que está en la figura. Ubicamos el valor C y de allí vemos la cantidad C más A que está a la derecha de C y la cantidad C menos A que está a la izquierda de C. Entonces, los valores X que satisfacen la desigualdad son aquellos valores que quedan a la derecha de C y a la izquierda de C más A o a la izquierda de C y a la derecha de C menos A. De igual manera, la desigualdad X menos C en valor absoluto mayor o igual que A se cumple para todos aquellos valores de X que están a una distancia de C al menos igual a A. Para fijar estos conocimientos, veamos unos ejemplos. El primero que tenemos en pantalla dice, resuelva la desigualdad valor absoluto de X menos 2 menor o igual que 5. La desigualdad valor absoluto de X menos 2 menor o igual que 5 es equivalente a la desigualdad menos 5 menor o igual que X menos 2 menor o igual que 5. Si ahora sumamos a esa desigualdad 2, nos queda menos 5 más 2 menor o igual que X menos 2 más 2 menor o igual que 5 más 2. Por lo tanto, nos queda menos 3 menor o igual que X menor o igual que 7. Es decir, los valores que satisfacen la desigualdad valor absoluto de X menos 2 menor o igual que 5
son todos los valores de X que están en el intervalo cerrado menos 3, 7. El segundo ejemplo, consideremos la desigualdad y menos 5 dividido entre 3, valor absoluto, menor que 13. Eso es equivalente a el cociente y menos 5 dividido 3 mayor que menos 13 y menor que 13. Si multiplicamos por 3 la desigualdad, nos queda menos 13 por 3 estrictamente menor que y menos 5, estrictamente menor que 13 por 3. Esto es equivalente a menos 39 estrictamente menor que y menos 5, menor que 39. Por lo tanto, finalmente nos queda que los valores de y que satisfacen la desigualdad, valor absoluto del cociente y menos 5 entre 3 menor que 11, son todos los valores de y que están en el intervalo abierto menos 34, 44. Continuemos el estudio de desigualdades con valor absoluto resolviendo un ejercicio un poco más complejo. La desigualdad en este caso es valor absoluto de x más 1 entre x menos 3 menor que 10. Es decir, lo que queremos es encontrar todos los valores de x que satisfacen esa desigualdad. Por las propiedades que acabamos de estudiar, esa desigualdad es equivalente a la desigualdad menos 10 menor que x más 1 entre x menos 3 menor que 10. Para analizar esta desigualdad o para obtener las soluciones, separemos en dos desigualdades. Una de la izquierda que dice menos 10 estrictamente menor que x más 1 entre x menos 3 y la desigualdad de la derecha x más 1 entre x menos 3 estrictamente menor que 10. Trabajemos primero la desigualdad de la izquierda. Entonces, la desigualdad de la izquierda, menos 10, estrictamente menor que el cociente x más 1 entre x menos 3, es equivalente a, sumando a ambos lados el número 10, a la siguiente desigualdad. 10 más cociente x más 1 entre x menos 3, estrictamente mayor que 0. Sumemos las dos expresiones algebraicas. El mínimo común denominador es x menos 3. Y nos queda entonces en el numerador 10 por x menos 3 más x más 1 dividido entre x menos 3. Operando, finalmente nos queda 11x menos 29 dividido entre x menos 3 estrictamente mayor que 0. Para estudiar cuando ese cociente es positivo, hace falta verificar en qué punto se anula el numerador y en qué punto se anula el denominador. En este caso, el numerador solamente se anula para x igual 29 sobre 11 y el denominador se anula para x igual a 3. Estos dos valores nos dividen la recta real en tres partes, siendo ellas: el primero, el intervalo menos infinito, 29 sobre 11, luego el intervalo 29 sobre 11, 3, y luego el intervalo 3 más infinito. El numerador 11x menos 29 es negativo en el primer intervalo, se hace 0 en 29 sobre 11 y de ahí en adelante es siempre positivo. El denominador x menos 3 es negativo en el primer subintervalo, se mantiene negativo en el segundo subintervalo, se anula para x igual a 3 y es positivo en el intervalo 3 más infinito. Como consecuencia, el cociente será positivo en el primer subintervalo, negativo en el segundo subintervalo y positivo en el último subintervalo. Es así como que los valores que satisfacen la desigualdad de la izquierda son aquellos valores de x que están en el intervalo menos infinito 29 sobre 11 unido con el intervalo 3 más infinito. Trabajemos ahora
la desigualdad de la derecha. La desigualdad de la derecha dice cociente x más 1 entre x menos 3 estrictamente menor que 10. Si restamos 10 a ambos lados de la desigualdad, nos queda cociente x más 1 entre x menos 3 menos 10 menor que 0. Sumando las dos expresiones algebraicas, nos queda en el denominador x menos 3, en el numerador x más 1 menos 10 veces x menos 3. Operando el numerador finalmente nos queda menos 9x más 31 y en el denominador x menos 3. Si multiplicamos por menos 1 la desigualdad, eso es equivalente a 9x menos 31 dividido entre x menos 3 estrictamente mayor que 0. Aquí el numerador se anula para el valor 31 novenos y el denominador para x igual a 3. Estos dos valores nos dividen la recta real en tres partes que son las siguientes. El intervalo menos infinito 3, el intervalo 3, 31 novenos, el intervalo 31 novenos más infinito. En el primer intervalo, el numerador 9x menos 31 es negativo. También lo es en el intervalo 3, 31 novenos. En el punto 31 novenos se hace 0 y de ahí en adelante es positivo. El denominador, en cambio, en el primer intervalo es negativo. Se hace 0 en x igual a 3 y de ahí en adelante es siempre positivo. Entonces concluimos que la desigualdad de la derecha se cumple para los valores de x que están en la unión de los intervalos menos infinito 3 y 31 novenos más infinito. Finalmente, como queremos que se cumpla tanto la desigualdad de la izquierda como la de la derecha, los valores de x que satisfacen ambos desigualdades son aquellos que están en la intersección de los dos conjuntos de soluciones. Es así entonces que tenemos que buscar la intersección del conjunto intervalo menos infinito 29 sobre 11 unido con el intervalo 3 más infinito, intersección con el conjunto intervalo menos infinito 3 unido con el intervalo 31 novenos más infinito. Eso nos da, por último, el conjunto S de soluciones, es decir, los valores que cumplen ambas desigualdades, como la unión del intervalo menos infinito 29 sobre 11 unido con el intervalo 31 novenos más infinito. Aquí culminamos entonces nuestra serie de 4 clases sobre desigualdades.